los fenómenos aleatorios. Bien, entonces, ¿y qué son los fenómenos aleatorios? Los fenómenos aleatorios son independientes de las variables que el observador conozca el estado inicial del hecho a analizar. ¿Qué quiere decir esto? Un fenómeno aleatorio es entonces el cual yo no conozco el resultado, ¿sí? Eso sería el fenómeno aleatorio. Por ejemplo, si yo digo número de la quiniela nocturna de Mendoza, nosotros no sabemos qué número va a salir, entonces está dentro del fenómeno aleatorio. No es el caso de los fenómenos deterministas. Los fenómenos deterministas nosotros conocemos el resultado, ¿sí? Sabemos cuál es el resultado. Por ejemplo, si yo digo mes de la primavera. ¿Cuál es el mes de la primavera? Septiembre. Entonces, ese fenómeno es un fenómeno determinista. Es importante que sepamos diferenciar cuáles son los fenómenos aleatorios y cuáles son los fenómenos deterministas. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Bien, perfecto. Bien, dentro de esta primera hoja del material se van a encontrar con algunos ejercicios en el que ustedes van a tener que determinar cuáles son los fenómenos aleatorios y deterministas y escribir las características que tiene un fenómeno aleatorio y la característica de un fenómeno determinista y dar unos ejemplos. Bien. Bien, es importante también que nosotros sepamos, o más es necesario, ¿sí?, que nosotros sepamos analizar los resultados posibles de un fenómeno. Entonces, si nosotros, por ejemplo, lanzamos un dado, si tiramos un dado, tenemos unos posibles resultados de ese fenómeno. Y esos posibles resultados, ¿cuáles van a ser? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Estamos tirando un dado. Entonces, esos son nuestros posibles resultados de nuestro fenómeno. Ahora, si lanzamos una moneda al aire, los resultados de ese fenómeno van a ser cara o cruz. ¿Sí? Si se juega un partido de fútbol, los posibles resultados de ese fenómeno van a ser ganar, perder, empatar. Y vamos a suponer que dentro de un cajón nosotros tenemos varios pañuelos, ¿sí?, rayados y lisos. Entonces, si yo quiero extraer un pañuelo del cajón sin mirar, un posible resultado, ¿cuál va a ser? ¿Liso o rayado? Liso, rayado, no o rayado. Bien, al conjunto de estos resultados posibles, ¿sí?, de un fenómeno se lo llaman espacio muestral. Entonces, todos esos posibles resultados de un fenómeno se llama espacio muestral. Eso sería el espacio muestral. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es aprender a calcular la probabilidad de un suceso. Sabemos que si lanzamos un dado, los resultados posibles van a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que constituyen el espacio muestral. Ese sería el espacio muestral de ese suceso, ¿sí? El suceso es lanzar un dado, el espacio muestral va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, tenemos 6 posibilidades dentro de ese dado. Ahora, ¿qué ocurriría si yo digo cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga el 2? Y ahí, ese sería el suceso. Entonces, el suceso sería que al lanzar un dado salga el 2. Tenemos 6 posibilidades en el
o sea, tenemos del 1 al 6 con respecto al dado, pero la probabilidad de que salga el 2, ¿cuál va a ser? Va a ser 1 de 6, porque tengo un solo 2 en el dado. Entonces, lo que vamos a hacer es expresar 1 de 6. Lo vamos a escribir para que quede más claro. Entonces, dijimos que el suceso era que al lanzar un dado, salga el 2. Nuestro espacio muestral del dado es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero dentro de los sucesos también tenemos un espacio muestral. Entonces, si mi suceso era que al lanzar un dado salga el 2, tengo un solo 2, entonces va a ser 1 de 6. 1 dentro de 6 posibilidades, ¿sí? O sea que 6 es la cantidad de números que tiene nuestro dado. 1 de 6 es la probabilidad de que al lanzar salga el 2. Y esto nosotros lo podemos expresar también en decimal para llevarlo al porcentual. Y 1 de 6 es igual a, ya les digo, 1 dividido 6, 0,16 o 17 si se quiere, porque es 666, 0,17. Y si lo multiplicamos por 100, va a ser 17%. 17%. O sea que hay un 17% de probabilidad de que al lanzar un dado salga el 2. ¿Alguna duda hasta acá? No, todo bien. Bien. Bien, ahora vamos a suponer que nosotros tenemos, y esto sería parte del espacio muestral de este suceso de que al lanzar un dado salga el 2. Ahora, vamos a suponer que tenemos 8 pañuelos en un cajón. 8 pañuelos en un cajón donde 5 son lisos y 3 rayados. Entonces, 5 lisos y 3 rayados. Y yo digo el suceso, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar un pañuelo sea rayado? Si yo tengo 3 pañuelos rayados, entonces mi probabilidad va a ser 3 de 8 por el total de pañuelos que hay en el cajón, ¿sí? Porque tenemos 8 pañuelos, tenemos 5 lisos y 3 rayados. Y yo digo, la probabilidad de que al sacar un pañuelo sea rayado, tengo 3 de 8. Y si yo digo 3 dividido 8, eso es igual a 0,375. Si lo multiplicamos por 100, vamos a tener que hay un 37,5% de que al sacar un pañuelo del cajón sea rayado. Entonces, para tener en cuenta a la hora de calcular la probabilidad de un suceso, tenemos que tener en cuenta varios puntos, ¿sí? ¿Cuáles son esos puntos? Contar con el número de casos posibles y contar con el número de casos favorables. Y dividir el número de casos favorables por el de casos posibles. Entonces, para calcular la probabilidad de un suceso,
de un suceso va a ser igual números favorables dividido números de casos posibles. O sea que el número favorable va a ser lo que yo quiero saber. Como en este caso, el número favorable acá es 3 y el número de casos posible es 8. De esta manera calculamos la probabilidad de un suceso. Bien, ahora, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si yo digo que al lanzar un dado, quiero que salga un 10? La probabilidad de ese suceso es que salga 10. En ese caso, no tenemos casos favorables. Entonces, por ende, la probabilidad de que salga un 10 va a ser nula. O sea que la probabilidad de suceso, de ese suceso, va a ser igual a 0. También podemos calcular la probabilidad de que al lanzar un dado salga número par o salga número impar. Y ahí lo que tenemos que tener en cuenta es ver cuáles son los números pares dentro de los 6 dados. Dentro de las 6 caras del dado. Y calculamos, por ejemplo, el suceso del que al lanzar un dado salga número par o impar. Lo calculamos por separado, ¿sí? Vamos a suponer que el suceso es calcular de que al lanzar un dado salga número par. Vemos cuáles son los números pares y armamos nuestro espacio muestral. Ocurriría lo mismo si calculamos el suceso de que salga número impar. También podemos plantear el suceso de que al lanzar un dado salga un número mayor que 4 o un número mayor que 2. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que quede un poquito más claro. Entonces vamos a suponer que el suceso que al lanzar un dado salga un número mayor que 2. Entonces, el suceso es número mayor que 2. Y ahí nosotros nos vamos a fijar, número mayor que 2, ¿cuáles van a ser? El 3, el 4, el 5 y el 6. O sea que vamos a tener 4 casos favorables divididos los casos posibles, que es 6. O sea, 4 de 6. 4 posibilidades de 6. De que al lanzar un dado salga un número mayor que 2. Y si hacemos 4 dividido 6, eso nos va a dar 0,67. Si lo multiplicamos por 100, esto va a ser igual a un 67% la probabilidad de que al lanzar un dado salga un número mayor que 2. Retomando el tema de que si planteamos un suceso donde no obtenemos un resultado, o sea que es nulo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta también que los sucesos pueden ser seguros, posibles o imposibles. Bien, otra cosa importante para tener en cuenta con respecto a la probabilidad de un suceso, el resultado de la probabilidad de un suceso es 0 o 1, o un número comprendido entre 0 y 1. O sea que nunca un resultado
nunca el resultado de un suceso nos tiene que dar mayor que 1. Entonces, la probabilidad de un suceso es 0 o 1 o un número comprendido entre 0 y 1. Si la probabilidad es 0 como resultado, el suceso es imposible. Si la probabilidad es 1, el suceso es seguro. Y si la probabilidad nos da un resultado entre 0 y 1, el suceso es posible. Bien, entonces, si da 0 es imposible, si da 1 es seguro, si da un resultado entre 0 y 1 es posible, como en este caso. 0,67 es un resultado entre 0 y 1, entonces este es un suceso posible. Ahora, si yo digo, por ejemplo, la probabilidad de que al lanzar un dado salga 6 de 6, si yo digo, por ejemplo, para que salga 6 de 6, el suceso tiene que decir que al lanzar un dado salga cualquier número. Entonces, el suceso, que al lanzar un dado salga cualquier número. Si el suceso dice así, entonces nuestro espacio muestral va a ser 6 de 6. Y 6 de 6 es igual a 1. Acá estamos frente a un suceso seguro. Bien, entonces, los sucesos pueden ser seguros, posibles e imposibles. ¿Alguna pregunta? ¿Con probabilidad? Yo no, profe. Bien, ¿se entendió? Sí. Sí, sí, se entendió. Bien. Esto sería la parte de probabilidad hasta acá. Un silencio. Total. No, es que estoy viendo el listado de alumnos y hay algunos que se van a tener que comunicar conmigo para que rindan las materias que son correlativas con estadística. ¿Sí? Después, esas personas que por favor se comuniquen conmigo. Bien. Esta sería una partecita de la probabilidad. Hay otra parte más, poquito más compleja, no tanto, ¿sí? Esto sería como la parte fácil, la parte introductoria. Pero después de esto que vimos, hay un trabajo práctico, que es de la parte de la probabilidad, que eso lo van a tener que realizar. Ya después yo se los voy a enviar todos juntos, ¿sí? Pero sí les podría enviar la parte del práctico para que ustedes lo vayan haciendo y vayan practicando los ejercicios de este tipo de probabilidad. Bien, a ver si tengo por acá lo que es un poquito más complejo.
Creo que está por acá. Si tienen suerte. Sí, acá está. Bien. Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta, ahora vamos a hacer vamos a retroceder un poco, nos vamos a ir a la parte de álgebra, la primera unidad, que en su momento vimos, cuando vimos unión, ¿se acuerdan de la unión, de la intersección, de conjuntos? Bueno, también podemos trabajar en la probabilidad con unión de probabilidad e intersección de probabilidad. Bien. Si trabajamos con la unión, no hay ningún inconveniente teniendo en cuenta que nos pedía la unión entre dos conjuntos. Que enumeráramos todos los elementos de un conjunto con los elementos del otro, ¿sí? Y cuando hablábamos de la unión de entre dos conjuntos decíamos A o B. Entonces, si nosotros tenemos que analizar la unión de sucesos entre dos conjuntos A y B, ¿sí? Vamos a verificar que ocurre, uno de los dos ocurre A o ocurre B. Entonces, vamos a considerar el experimento o el suceso en que consiste lanzar un dado para A igual sacar par y para B sacar múltiplo de 3. Y deberemos calcular A unión B. Entonces nosotros si tenemos A unión B, esto sería la unión de sucesos. A unión B. Y tenemos que para A va a ser sacar número par. Y para B, múltiplo de 3. Sacar múltiplo de 3 y calcular A unión B. Bien, entonces, yo tomé nota antes para que... Ahí va. Entonces, la unión de sucesos. A unión B. Para A, sacar número par. Para B, sacar múltiplo de 3 y se pide calcular A unión B. Entonces, si el suceso de A es sacar número par, tenemos que ver cuáles son los números pares dentro del dado. Van a ser el 2, el 4 y el 6. Y el suceso de B, sacar múltiplo de 3, va a ser igual a 3 y 6. Nada más. Y si se pide calcular A unión B, va a ser igual entonces a 2, 3, 4 y 6. Eso sería la unión de sucesos, ¿sí? Dentro de la probabilidad. Bien, pero ahora sí, nosotros tenemos que tener en cuenta algo con respecto a la probabilidad en la unión de sucesos. Porque ahí nosotros tenemos que diferenciar si ese suceso, cuando un suceso es incompatible en la unión y cuando es compatible. Entonces, dos sucesos A y B van a ser compatibles cuando no tienen ningún elemento en común, ¿sí? O sea que la intersección de esos dos sucesos es incompatible, o sea que va a ser el conjunto vacío. Si yo, por ejemplo, quiero saber si este suceso es compatible o incompatible, ¿cómo voy a saber
teniendo, primero tengo que ver si no hay elementos en común entre dos conjuntos. Si nosotros miramos acá, estamos viendo que hay dos elementos en común. Un elemento en común, perdón, el 6, tanto en A como en B. Entonces eso ya nos está determinando a nosotros, ¿sí?, que este suceso va a ser compatible. Entonces, de todas maneras, para poder calcular sucesos compatibles o incompatibles, o para saber si es compatible o incompatible, hay unas formulitas. Y la unión de un suceso incompatible es igual a la probabilidad de A unión B, que es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces, para los sucesos incompatibles, calcular va a ser igual, la probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Vamos a ver un ejemplo donde nosotros podamos ver claramente cómo se hace para calcular esta probabilidad. Entonces, vamos a suponer que tenemos que al lanzar un dado, calcular la probabilidad de obtener un 3 o un 4, ¿sí? Que al lanzar un dado, calcular la probabilidad de obtener un 3 o un 4. Entonces, la probabilidad es un 3, ¿sí? O un 4. Esto va a ser igual a la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4. Que esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado saquemos un 3? 1 de 6. 1 de 6 más, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 4? También 1 de 6. Y esto nos va a dar igual a 2 sextos. Que si lo simplificamos, esto es igual a un tercio. Y ese va a ser nuestro resultado para la unión de sucesos incompatibles. Entonces, la fórmula para los sucesos de unión incompatible es esta. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Acá el ejemplo es calcular la probabilidad de obtener un 3 o un 4 al lanzar un dado. Eso sería todo, profe. Eso sería todo para la probabilidad de calcular un suceso, la probabilidad de la unión de sucesos incompatibles, ¿sí? Ujú. Bien. Ahora vamos a la probabilidad de la unión de sucesos compatibles. Toda esta parte, yo se lo voy a escribir y se lo voy a mandar, porque esta parte no está en el material digitalizado que yo tengo. Bien, entonces, probabilidad de unión de sucesos compatibles. Unión de sucesos compatibles. Bien, más temprano les dije que cuando son compatibles, cuando tienen algún suceso
elemental común se llama, ¿sí? Es como decir algún elemento en común. Como hablamos de sucesos, entonces decimos que son compatibles cuando tienen algún suceso elemental común. Entonces, y la fórmula para calcular la unión de sucesos compatibles es la siguiente. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Bien. Ahora vamos a ver cómo se aplica. Vamos a calcular la probabilidad de obtener un múltiplo de 3, ¿sí? Múltiplo de 3. Calcular la probabilidad de un múltiplo de 3 o un 6. O un 6 al lanzar un dado, ¿sí? Entonces, calcular la probabilidad de obtener un múltiplo de 3 o un 6 al lanzar un dado. Bien, entonces, probabilidad, múltiplo de 3, unión 6, es igual a la probabilidad de sacar múltiplo de 3 más la probabilidad de 6 menos la probabilidad de la intersección, en este caso de múltiplo de 3, intersección 6. Voy a seguir abajo si se ve bien. Igual, ¿cuál es la probabilidad de sacar un múltiplo de 3? ¿Cuáles son los múltiplos de 3? El 3 y el 6, o sea que 2 de 6. 2 de 6 más la probabilidad de 6 de que salga un 6, 1 de 6. Menos la intersección del múltiplo de 3 y 6. Recordemos, lo voy a hacer acá al costado, los múltiplos. Los múltiplos de 3 dijimos que eran el 3 y el 6, ¿sí? El elemento en común entre el múltiplo de 3 y el 6 van a ser el 6, entonces menos un sexto. Y si hacemos la suma, 2 sextos más un sexto son 3 sextos, menos un sexto, igual a 2 sextos. Y simplificamos, igual a un tercio. Recordemos que estas son números y resta de fracciones del mismo denominador, por eso sumamos directamente, ¿sí? Bien, este es un sexto, es de la intersección, ¿sí? El elemento en común entre el múltiplo y el 6 va a ser el 6, o sea que tengo un solo elemento en común acá, por eso ponemos un sexto. ¿Se entendió, chicos? ¿Qué hiciste? O sea, cortaste, sumaste
las fracciones. Sume estos dos. Recordemos que la suma de fracciones de igual denominador hacemos sumas directas, ¿sí? 2 sextos más 1 sexto, 3 sextos. Menos 1 sexto, 2 sextos. Después lo que hice fue simplificar por 2. Claro. ¿sí? 2 dividido 2, Ah, bueno. 1. 6 dividido 2, 3. Y por eso nos quedó 1/3. ¿Sí? Dale. Bien. ¿El resto tiene alguna duda con esta parte? Veníamos bien, ¿eh? La primera parte. Y la última vez que vi fracciones fue en la primaria, así que Por eso yo les recordé que acá estamos sumando, o sea, como tenemos el mismo denominador, podemos sumar y restar directamente, ¿sí? No hace falta buscar mínimo común múltiplo ni nada de eso. Bien. Entonces, si ahora nos vamos al ejemplo anterior, donde teníamos, cuando empezamos la unión de sucesos, si nosotros quisiéramos calcular, el primer ejemplo, ¿sí? Que era sacar número par y sacar múltiplo de 3. Hola, Nicolás. Bien, entonces sacar número par y sacar múltiplo de 3. Vamos a trabajar con ese suceso. Entonces, A era sacar número par. Y B era múltiplo de 3. Entonces, para A dijimos que era igual. Número par, 2, 4, 6. Y para B, múltiplo de 3, el 3 y el 6. Ya con solo ver acá los dos conjuntos, sabemos que es un suceso, una unión de sucesos compatible. Entonces, por ende, vamos a utilizar nuestra formulita A unión B igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. La fórmula escríbanla siempre, entonces se les va quedando. Entonces, si yo quiero saber el resultado de este suceso, vamos a plantearlo, sacar un número par o múltiplo de 3. Entonces vamos a decir que la probabilidad de A era número par o múltiplo de 3. Igual a la probabilidad de par, le vamos a escribir, más la probabilidad de múltiplo de 3 menos la probabilidad de par intersección múltiplo de 3. Entonces, esto es igual. La probabilidad de número par teníamos 3, entonces 3 de 6, 3 de 6, más la probabilidad de múltiplo de 3, 2 de 6, menos la intersección entre par y múltiplo de 3. En este caso tenemos solamente el 6, o sea, un elemento, 1 de 6. Como todos los denominadores son iguales, hacemos las sumas y resta directamente. 3 más 2, 5 sextos, menos 1 sexto va a ser 4 sextos. Que si lo simplificamos, esto nos va a dar 2 tercios. Esto es igual a 2 tercios. Y si queremos sacar el porcentaje, hacemos 2 dividido 3, lo multiplicamos por 100 y vamos a tener un 67%.
Bien, ¿se entendió, chicos? Creo que con este ejemplo se vio con más claridad de cómo se arman el espacio muestral. Profe, una pregunta, ¿por qué en los de arriba no multiplicamos por 100? Ese es un ejemplo que yo le di ahora, ¿sí? Si quieren saber el porcentaje. Si yo, por ejemplo, les digo, bueno, y sacar el porcentaje, ahí hacen directamente, podemos hacer lo mismo en este ejercicio, ¿sí? Dividimos 2 dividido 3, el resultado lo multiplicamos por 100, ¿sí? Eso sí se pide, nada más para que ustedes lo sepan hacer. Bien, no es necesario llegar hasta ahí. No, 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 Ah, no, bien. no. No, con que acá terminaría el ejercicio, ¿sí? Ahí termina. Si la consigna no dice, si la consigna dijera y sacar el porcentaje, bueno, ahí hacen el procedimiento que yo hice, pero si no, no, termina acá, ¿sí? ¿Se entendió, Sole? Sí, profe, sí, sí. Bien, perfecto. Bien, y se vio con más claridad ahora cómo armamos el espacio muestral de cada una de las operaciones o no? Le pregunto a todos. Porque vamos a seguir avanzando y bien, entonces esto es para calcular uniones de sucesos compatibles e incompatibles. ¿Cuándo son incompatibles? Cuando no tienen elementos en común, cuando la intersección es igual a 0. ¿Cuándo es compatible? Cuando hay elementos en común entre los conjuntos. Bien. Esto por acá. Bien, también tenemos que tener en cuenta que existen sucesos dependientes y sucesos independientes. Entonces, tenemos la probabilidad de sucesos independientes y sucesos dependientes. Eso en el caso de la intersección de sucesos. Entonces, en la intersección de sucesos vamos a tener los sucesos, pueden ser independientes o dependientes. Bien, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿Algo? No, por enquanto no, profe. Bueno, entonces, en la probabilidad de intersección de sucesos, dijimos que tenemos sucesos independientes esto es intersección. Entonces tenemos sucesos independientes. ¿Cuándo son independientes? Cuando la probabilidad de que suceda A, ¿sí?, no se ve afectada porque haya sucedido o no B. O sea, es independiente que cuando la probabilidad de que suceda A no afecte
porque haya sucedido o no la probabilidad de B. Por ejemplo, digamos 2 veces una moneda y el segundo resultado que obtenemos no está influenciado por el primer resultado obtenido. Y la formulita va a ser la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Bien, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una baraja de 40 cartas, se saca una y se vuelve a meter a la baraja y se quiere saber cuál es la probabilidad de extraer 2 reyes. Entonces, de una baraja de 40 cartas se saca una y se vuelve a meter. Y se quiere saber cuál es la probabilidad de extraer 2 reyes. En ese suceso claramente no está afectando ninguna a la otra. Acá estoy viendo que hay un error. Entonces, de un mazo de 40 cartas se saca una carta y se vuelve a meter. Entonces la probabilidad de extraer 2 reyes. La probabilidad de extraer rey 1 intersección rey 2. Esto va a ser igual a la probabilidad rey 1 intersección, perdón, en este caso sería por, lo que me dice la fórmula, la probabilidad de extraer el rey 2. Entonces, en una baraja de cartas, de 40 cartas, ¿cuántos reyes tenemos? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cuántos reyes hay en una baraja de 40 cartas? ¿Alguien sabe cuántos reyes hay? 4. 4. Entonces, 4 de 40 por 4 de 40. Y acá estoy viendo que me está mostrando una suma en lugar de un producto en el ejemplo. Está bien, es una suma. 4 de 40 más de 4 de 40, o sea que vamos a tener 8 de 40. Que esto va a ser igual a un quinto. Acá está el error. Es más, no es por. Ahí encontré el error. Entonces, de una baraja de 40 cartas se saca una y se vuelve a meter. Entonces, se quiere saber la probabilidad de extraer 2 reyes. La probabilidad de rey 1 intersección rey 2 es igual a la probabilidad del rey 1 más la probabilidad de sacar otro rey. 4 de 40 más 4 de 40, 8 de 40. Si simplificamos, nos va a quedar un quinto. Eso en un suceso independiente, ¿sí? O sea que el suceso 1 no se ve afectado, el suceso 1 no se ve afectado por el segundo suceso. ¿Por qué? Porque sacó la carta y la volvió a meter al mazo. Ahora, ¿qué ocurriría si extraemos 2 cartas, ¿sí?
¿Y cuál es la probabilidad de extraer 2 reyes? Y ahí ya estaríamos nosotros frente a un suceso dependiente, ¿sí? Cuando los sucesos son dependientes, cuando la probabilidad de que suceda uno se ve afectada porque haya sucedido o no el otro suceso. Entonces, son dependientes cuando la probabilidad de que suceda A, vamos a suponer, se ve afectada porque haya sucedido o no B. Eso lo vamos a continuar viendo en la próxima clase. Así es que bueno, espero que les haya gustado esta primera parte. Vamos a ver toda esta parte de probabilidad, que no es mucho, ya se los dije, es más que nada una parte práctica, lo que queda, y ya después nos vamos sí a adentrar en lo que es la estadística en sí. Bien. ¿Alguna duda, chicos, o algo? Antes de que nos despidamos, que ya estamos en la hora. Yo no, profe. Consulta. Bien, perfecto. Cualquier consulta que quieran hacer, ya saben, chicos, me escriben, ¿sí? No hay ningún problema. Buenísimo. Bueno, chicos, me alegro que estemos en contacto nuevamente. Y bueno, va a ser un semestre nada más, ¿sí? Porque estadística dura nada más que el primer semestre. Después ya no los voy a tener. Se va a desquitar al profe en este semestre. No, no te creas. No, no. No, para nada. Bien, chicos. Bueno, que sigan muy bien y cualquier cosa se comunican, ¿sí? Nos vemos, profe. Bueno, Nos vemos. gracias. No, por favor, que estén Adiós. muy bien. Chao. Chao, chao. Gracias. Bien.